Hola, ¿cómo están? En esta vez quiero leer sobre modelación como apoyo en el aprendizaje de la matemática en la escuela secundaria de Bodio Jiménez Tapia. El presente artículo expone sobre el diseño y aplicación de una secuencia didáctica para la construcción de la modelación matemática en algunos problemas de educación secundaria, la cual se aplicó en la enseñanza superior con 24 profesores estudiantes de maestría en competencias para el desempeño docente dependiente del Centro de Actualización del Magisterio de Chipansigo, que laboran en la educación secundaria y nivel medio superior con los objetivos de explorar los conocimientos matemáticos de los docentes, construir una secuencia didáctica de modelación matemática y aplicar la secuencia a los maestrantes y describir los logros y retos alcanzados. En cuanto al alcance de la investigación, esta es exploratoria y explicativa. Con respecto a la metodología utilizada fue con el diseño de las secuencias didácticas planteada por Sergio Tobán, quien menciona tres momentos principales. Estos son inicio, desarrollo y cierre. En el inicio se contemplan los conocimientos previos de los estudiantes que sirven como base para pasar al segundo momento, donde se plantean problemas de contexto a los cuales se les determina un modelo matemático que ayuda a resolver problemas similares. Finalmente se planteó una rúbrica para evaluar el desempeño. Los resultados obtenidos fueron favorables, alcanzando un 80% del logro de los objetivos planteados. La conclusión del presente artículo es la siguiente: la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico, iniciando con actividades propias de la educación primaria, son de suma importancia para la enseñanza y el aprendizaje de la modelación matemática. Entonces aquí lo llaman es lenguaje común, yo lo llamo lenguaje natural, del lenguaje común al lenguaje algebraico. Y ese paso pues es de suma importancia para la enseñanza y el aprendizaje de la modelación matemática. Para este tiempo, el uso de los recursos tecnológicos como el video y programas de ordenador facilita la construcción del conocimiento. Las palabras clave son modelo matemático, enseñanza superior, programa de ordenador. Introducción. La modelación matemática, de acuerdo con Bienbergur y Hein en 2004, es el conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que representa de alguna manera el fenómeno en cuestión, la cual en la escuela ha tenido dificultades para tratarla por diversos factores. Algunos de ellos es el bajo interés que presentan los alumnos por la asignatura, la dificultad para aprenderlas, la complejidad existente de acuerdo al nivel educativo, educación básica, nivel medio superior y carrera profesional. Entonces aquí hablan de educación básica, nivel medio superior y superior. Y la carrera profesional elegida, por ejemplo, en las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías. Un caso que quiero hacer notar es un elemento para obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es el gusto por las matemáticas. Por cierto, un estudio realizado con 3.187 participantes de diversas instituciones educativas de España, según Palacios Picós, sostiene que quienes gustan de las matemáticas han hecho del esfuerzo y del estudio la aplicación de sus éxitos y en la falta de ambos la explicación de sus fracasos, factores todos ellos controlables por el propio alumno. Con este estudio podemos afirmar que la enseñanza es producto de las competencias tanto del docente como de los alumnos. Respecto a la enseñanza de las matemáticas, los docentes se han preocupado por el aprendizaje de las fórmulas y su respectiva aplicación, pero no el origen de las mismas. Eso se debe a diversos factores como son la falta de dominio del campo disciplinar, faltan los programas de formación docente y textos que no contemplan la modelación. Por lo tanto, por lo anterior, se considera indispensable la elaboración y aplicación de recursos didácticos que permitan a los profesores construir utilizadas en su contexto y se encuentran dentro del programa de estudios del nivel en el que elaboran. El objetivo de estudio es explorar los conocimientos que tienen sobre la modelación matemática y la habilidad para la resolución de problemas partir de ahí para la elaboración de secuencias didácticas que permitan la construcción de modelos matemáticos y posteriormente ellos puedan aplicar en su nivel educativo. Con respecto a la metodología utilizada fue con el diseño de las secuencias didácticas planteadas por Tobón, quien menciona tres momentos principales: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio se contemplan los conocimientos previos de los estudiantes que sirven como base para pasar al segundo momento,
donde se plantean problemas del contexto a los cuales se les determina un modelo matemático que ayuda a resolver problemas similares. Finalmente se plantea una rúbrica para evaluar el desempeño. Este artículo se conforma de los siguientes apartados: marco referencial, donde se explica el sustento teórico en el que se basa este artículo; metodología, donde se define de manera sistemática el procedimiento a seguir en el proceso de la investigación; resultados, los obtenidos como parte de la aplicación de los procesos estudiantiles; discusión entre este apartado, que analiza el proceso de la construcción que siguió la secuencia didáctica, donde se explica principalmente las dificultades vistas; conclusiones, aquí se realiza un resumen de los logros y retos por la aplicación de la secuencia didáctica; y referencias son escritas con formato APA. La teoría que sustenta el presente artículo de investigación es el constructivismo, que señala al estudiante como un ser activo, no pasivo, como sucedía en la enseñanza tradicional, que aplicaba el conductismo, donde el alumno era un ser pasivo, receptor del conocimiento amplio del profesor, quien era poseedor del saber, el cual no se discutía, y quien explicaba los contenidos de su asignatura y posteriormente dejaba las tareas para realizarse, las cuales tenían que desarrollarse con un método explicativo por el profesor en clase para que el docente pudiera calificar, mientras que en el constructivismo la tarea del educador es diseñar situaciones de aprendizaje que tomen en cuenta los conocimientos previos del alumnado, los cuales le permiten construir nuevos aprendizajes en colectivo y en forma individual, como lo afirma Moreno en el 92. Las competencias matemáticas a desarrollar son las que se indican en CEP. Entonces aquí aparece como ese constructivismo, es cuando construimos el conocimiento individualmente y en colectivo, pero teniendo en cuenta unos conocimientos previos del alumnado. Entonces, la clave en el constructivismo es ese aprendizaje en colectivo, según este autor. Las competencias matemáticas a desarrollar son las que se indican en CEP en 2011, porque en el Plan de Estudios 2018 ya no se contempla específicamente, pero se menciona en el desarrollo de las mismas. Esto trajo dudas en los profesores de educación básica, pensando que ya se había quitado. Sin embargo, haciendo una buena lectura, ya están contempladas. Las competencias son las siguientes. Resolver problemas es una competencia. Esta implica que los estudiantes sepan identificar, plantear y resolver problemas. Se ha observado que en la práctica docente que los alumnos escasamente plantean problemas. Que los alumnos escasamente plantean problemas o solo resuelven. Comunicar información matemática. Se refiere a que los estudiantes no solamente resuelven, sino también comunican sus actividades. Con ello se prepara para otros niveles educativos y su vida profesional, donde tienen que expresar sus acciones ante sus compañeros y autoridades. Otra competencia es validar procedimientos y resultados. Esta también la enfatizo mucho, y es que las acciones de este apartado darán confianza para explicar y justificar los procedimientos realizados, puesto que los argumentos serán con razonamiento deductivo y llegando a la demostración formal. Es ese validar procedimientos y resultados. Validar procedimientos y resultados es una competencia importante. Las acciones de este apartado darán confianza para explicar y justificar los procedimientos realizados, puesto que los argumentos serán con razonamiento deductivo y llegando a la demostración formal. Me parece muy importante la competencia de comunicación y de información matemática, que se refiere a que los estudiantes no solamente resuelven, sino que también comunican sus actividades. Con ello se preparan para otros niveles educativos y su vida profesional, donde tienen que expresar sus acciones ante un compañero y autoridad. Y el otro es manejar técnicas eficientemente, haciendo uso de los recursos básicos como el lápiz y el papel, pasando con la calculadora, el Excel y el software graficador de funciones, como el caso de GeoGebra. Las variables de trabajo de la investigación en la dimensión de la gestión del conocimiento se refiere a las competencias algebraicas, y en la categoría corresponde al tema en cuestión, que es la modelación matemática, entendida esta como lo interpreta Bienbergut y Hein, a quien parafraseo diciendo que es un método de enseñanza el cual implica un trabajo de mayor complejidad al educador, pero que le permitirá al alumnado aplicarlo en otras áreas del conocimiento, donde tendrá la capacidad de leer, interpretar, formular y solucionar diversos problemas. Esas capacidades serán muy favorables para ser un buen profesionista. Es importante que los estudiantes, al trabajar la modelación matemática, tengan un pensamiento variacional, es decir, que los fenómenos del contexto sean observados por su dinamismo de cambio,
cuyos registros de sus variables dependientes e independientes y constantes permitan determinar el modelo matemático con el cual calcule otros valores de su realidad, como lo planteó Vasco en 2003. Para que los estudiantes puedan trabajar la modelación matemática, se hace indispensable que los docentes generen estrategias en la construcción de los modelos matemáticos, como lo plantea Villa Ochoa en 2015, y en su artículo denominado Modelación Matemática a partir de los problemas de enunciados verbales. Un estudio de caso con profesores de matemáticas sugiere la necesidad de generar estrategias que permitan un empoderamiento de los profesores sobre la modelación que trascienda los enunciados verbales estereotipados hacia situaciones más realistas que involucren aspectos de la cotidianidad y la cultura en las matemáticas escolares. Aunado a lo anterior, Parra Zapata, en el artículo Participación de los profesores en el ambiente de formación online, ejemplo de un diseño en modelación matemática, menciona la importancia de la formación de profesores en la modelación matemática. Parafraseando a él, se puede mencionar que los docentes deben plantear problemas donde ellos tengan experiencia para producir conocimientos, sus usos y significados. Por eso el plantear problemas de la información que recaba el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, cada 10 años en cuanto al Censo General de Población y Vivienda, los cuales son de vital importancia para los investigadores, estudiantes y gobiernos. Para el gobierno federal es de suma importancia para conocer cómo está estratificada su población y saber cuántas vacunas debe comprar. Para ello, se debe de calcular con un modelo matemático cuánta población mayor de 60 años hay en la República Mexicana y no le vayan a faltar o sobrar. Cuando se calcula datos en el intervalo de una década, se llama interpolación y extrapolación cuando los datos se encuentran fuera de los datos del censo. Es fundamental que el planteamiento de los problemas a modelar se tomen en cuenta ciertas características, como menciona el artículo tipos de tarea de modelación para la clase de matemáticas, Villa Ochoa en 2017, y estas características son dos. La primera, que debe plantearse un problema y no un ejercicio. La diferencia entre esos es que el primero no se resuelve a simple vista, sino que tiene que hacer uso de un razonamiento matemático para llegar al resultado, mientras que en el segundo no hay esas actividades planteadas. Por ejemplo, preguntarle al estudiante ¿cuánto es 6 por 8? Él inmediatamente contestará que el resultado es 48. La segunda se refiere a que debe ser un problema contextual. En este trabajo se decidió por un problema de área de las ciencias sociales. En cuanto a las clasificaciones de las tareas para aplicarse en la modelación matemática que los estudiantes puedan resolver, una de ellas menciona Villa Ochoa y otros en 2017. Parafraseando, se puede mencionar que hay 3 casos. Cuando el profesor plantea un problema contextual, no hay necesidad de salir del aula para resolverlo. Cuando el profesor plantea un problema contextual, hay necesidad de salir del aula para resolverlo. En este caso, hay mayor participación del alumnado. Entonces, cuando el profesor plantea un problema que no es conceptual, no hay necesidad de salir del aula. Y cuando el profesor plantea un problema contextual y hay necesidad de salir del aula para resolverlo, bueno, hay necesidad de salir del aula para resolverlo, en este caso hay una mayor participación del alumnado. La presentación de proyectos desarrollados propuestos por el profesor o los estudiantes de temas no matemáticos para revisarlos por parte de los alumnos. En cuanto a los registros que los alumnos deben conocer, Duval 2006 plantea en su artículo un tema crucial en la educación matemática: la habilidad para cambiar el registro de representación. Una tabla de 3 columnas. En la primera se refiere al registro de la visualización, que muestra las figuras geométricas a resolver. En la segunda columna se refiere a la codificación, es decir, mediante letras permite reconocer en la figura lo que se designa en el enunciado. Y en la tercera columna, que se refiere al registro del discurso, comprende el uso de la formulación para enunciar las propiedades o el problema. Metodología. La metodología utilizada en el presente trabajo fue la aplicación de las secuencias didácticas por competencias para la modelación matemática, que tienen los siguientes componentes. Situación, problema del contexto. Se plantearon problemas del contexto del libro de texto gratuito y también de Alarcón, de su obra El libro para el maestro de secundaria de matemáticas, del cual se buscaron su resolución. Además, fue interesante agregar problemas de diferentes campos disciplinarios, como el de la medicina. Competencia de formar. Se recordaron las competencias que se pretendían alcanzar para tenerlas siempre presentes durante la resolución de problemas, llegando a resumir en la siguiente palabra: Recobama, sin descartar las competencias tecnológicas, las cuales en la actualidad son requeridas para la socialización de conocimientos. Actividades de aprendizaje y evaluación. En este apartado
Se indican las actividades que se resolvieron con el profesor, las de trabajo autónomo y el aprendizaje colaborativo. Las de trabajo autónomo y el aprendizaje colaborativo. Me gusta también mucho eso de la actualidad. En la actualidad son requeridas para la socialización de conocimientos, que las competencias tecnológicas son requeridas para la socialización de los conocimientos, así como los cuadernos Júpiter que ayudan a la socialización, entre otros. Medios tecnológicos. Actividades con el profesor. En la tabla se pidió escribir las siguientes organizaciones e instituciones conocidas con la finalidad de iniciar con la escritura breve. En otras tablas se les pidió simbolizar palabras y unidades de medida para introducirlos en la simbolización. Retomando los polígonos regulares del libro de texto gratuito de quinto grado, se les pidió determinar el perímetro de cada uno de ellos, como se muestra en la figura número 1. Polígonos regulares, veanlo de acá. Fuente libro gratuito quinto grado de educación primaria. Del mismo libro anterior se les pidió trabajar en equipo y determinar el perímetro de ciertos polígonos irregulares. En la tabla se les pide expresar sumas aritméticas en productos. En la tabla se les pide expresar sumas algebraicas en productos, y en la tabla se muestran los elementos de un término algebraico y se pide llenarla. Se muestra el método de balanza, su significado en la resolución de ecuaciones y su aplicación en la resolución de problemas, para dar paso a la transposición de términos y resolver ecuaciones. Actividades sin el profesor. La primera actividad fue el cálculo de te adivino el número pensado y su respectiva comprobación aritmética y algebraica. Qué bueno, esto también me parece muy bacano. Te adivino el número pensado, traducción algebraica, te adivino el número pensado. Lenguaje común, lenguaje algebraico. Piensa en un número, multiplícalo por 4, súmale 6 números al resultado, divídelo por 2, réstale 2 unidades, ¿qué número te quedó? Elaboración propia. Cuando los alumnos ya poseen la habilidad de calcular el modelo algebraico, se pasan a otra traducción, el cual ahora ya no preguntan al otro estudiante qué número les quedó, sino que ahora afirman qué número les quedó con las otras operaciones aritméticas. Para este caso, el número que obtiene es el número 3. Ver ejemplo 2. Aquí dice, te quedó el número 3. Lenguaje común, lenguaje algebraico. Piensa en un número, multiplícalo por 3. Súmale 9 unidades al resultado. Entonces aquí el número lo multiplica por 3, le queda 3 veces x. Súmale 9 unidades al resultado, le queda 3x más 9. Divídelo por 3, le queda x más 9. Réstale el número pensado, el resto de x me queda 9. Les quedó el número 3. Bueno, aquí mirar, a ver, sí. Le quedó un lenguaje común. Piensa en un número, x. Multiplícalo por 3. Entonces queda 3x. Súmale 9 unidades al resultado, 3x más 9. Divide por 3 unidades. Me queda... me queda x más 3. Réstale el número pensado, me queda 3. Le quedó el número 3. Elaboración propia. Realización de actividades de traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. Como las siguientes y su respectiva comprobación, resolvieron 15 problemas de este tipo utilizando el método de la balanza. Pienso en un número, le agrego 5 unidades y el resultado es igual a 2 unidades. ¿En qué pensé? Me parece muy bacano este artículo, para construir así este pensamiento algebraico que ayuda a construir en la capacidad de modelar matemáticamente. Muchas gracias. Seguimos en esta lectura en didáctica de la matemática. Aquí sigue este artículo, ya creo que por aquí ya casi, todavía va por la mitad, un artículo bastante grande. Aquí van los resultados de la investigación, de esta investigación mexicana. Muchas gracias.